Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con José Manuel Mena, él es presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola Federico, un gusto verte y poder hablar nuevamente. A mí me gustaría que conversáramos brevemente y nos pusieras al tanto de la realidad de los bancos e instituciones financieras ya un año y tanto de pandemia. ¿Cómo han participado de los mercados y de la economía en general? ¿Cómo han contribuido o no a enfrentar la pandemia? No, este tiempo ha sido un tiempo difícil, duro para todos, para las personas naturales y personas jurídicas, y entre ellas los bancos. Nadie está libre de esta situación que ha sido tan distinta a la historia conocida, pero al mismo tiempo de tanto impacto en la vida usual, normal y en la vida económica. Los bancos estamos según están nuestros clientes. No, nosotros nos vamos por una vereda distinta a cómo están los clientes. Y en ese sentido, yo diría que nuestro trabajo en este tiempo se ha centrado como en tres grandes áreas de acción. La primera, acompañar al cliente que nos debe algo, un crédito. Y ha sido un tiempo del orden de 1,5 millones de reprogramaciones, o sea, la mayor número de reprogramaciones en la historia de Chile se ha dado. Junto con eso, el mayor número de créditos, una parte de ellos con garantía estatal, una parte. También se ha dado en magnitudes como nunca en la historia de nuestro país, de Chile, se había conocido. El FOGAPE COVID, que fue el año pasado, alcanzó algo más de 15.500 millones de dólares. El actual FOGAPE, que se llama Reactiva, está con créditos aprobados, una parte sustantiva ya cursado, está redondeando muy cerca de los 10.000 millones de dólares. Son cifras que no solo no tenemos historia en Chile, sino que comparada con niveles internacionales son muy altas. Entonces, en primer ámbito, digo, acompañar a los clientes, reprogramando, dando nuevos créditos, porque el gran desafío de esta etapa es que el crédito no se detenga. Ese es un primer ámbito. Podemos entrar a mucho más detalle, pero ese es el primer ámbito. Segundo ámbito tiene que ver... ¿Puedo hacerte una pregunta ¿sí? complementaria respecto de lo primero? Tú hablaste de miles de millones de dólares, que son cifras gigantes, pero ¿cuánta gente, cuántos con nombres y cuántos ciudadanos, y sobre todo cuántas empresas, cuántas pequeñas y medianas empresas, que ha sido el gran talón de Aquiles de apoyo, ¿no? En el caso del FOGAPE COVID, 15.500 millones de dólares, los que redondeemos la cifra, 330.000 fueron las solicitudes recibidas, de ellas 92% fue aprobado y solo la diferencia, o sea, un dígito fue rechazado por razones de crédito, riesgo de crédito. En el caso del FOGAPE Reactiva, actualmente en curso, las cifras están, estoy de memoria, pero están en el orden llegando a los 200.000. Falta todavía para llegar a esa cifra, ¿no? Pero también del orden del 90-92% está aprobado, y también volvemos a conversar que solamente en un dígito, un 8, hasta un 10, yo diría por ciento, porque esto se está moviendo todavía, está en proceso más bien ha sido rechazado y por lo tanto no ha accedido a esta operación. Y el rechazo ha sido básicamente por consideraciones de riesgo de crédito, porque ya la situación era imposible de solventar por parte del deudor en su capacidad de pago. José Manuel, de ese orden de 500.000, sumando ambos, 500.000 créditos, ¿cuántos fueron para pymes, pequeñas y medianas empresas, más o menos? Solo hacer una precisión, que en la suma no debiéramos sumarlo totalmente, porque el universo es semejante. Hay por eso hablé de crédito y no de clientes. Pero ahora te pregunto de clientes. ¿Cuántos son más? Muy bien. De ese universo, estoy nuevamente de memoria, pero las cifras son del orden del 95-97% son MIPYME, micro, pequeña, medianas empresas. Y específicamente micro y pequeña son del orden del 90%. O sea, estos son
además con límites que están en las leyes. Estos programas que tienen garantía estatal, hay un marco legal que hay que cumplir y se ha cumplido con holgura, orientado principalmente a micro y pequeña. Estamos hablando de números, ¿no? Lo que es importante para nosotros, que en este primer espacio, yo quiero hablar de 3 espacios, pero este primer espacio, que son los deudores, también ha habido un normal cuidado a que el endeudamiento sea sano, porque no sacamos nada, y esto ya en sucesivas reuniones que hemos tenido con todos los gremios de microcrédito, de pequeño emprendimiento o de emprendimiento menor, realmente ellos señalan que en algunos casos ya no se trata de crédito, en algunos casos son subsidios lo que se han estado dando ya en este último mes, es lo que hemos escuchado. ¿Por qué lo que señalo? Porque es muy importante dar la siguiente magnitud. En el caso de microempresa y amplio pequeña, que son deudas que van hasta 25.000 UF, 25.000 UF de venta anual, ese es el segmento. O sea, es una nomenclatura para decir, esto van a ser las micro y pequeñas empresas. Si un solo deudor hubiera tomado el FOGAPE COVID y lo hubiera tomado adicionalmente el FOGAPE Reactiva, su monto total de deuda habría aumentado del orden del 60%. Es decir, Federico, tú eras una pequeña empresa, debías 100, y después de todo este proceso, después de 2 créditos, hoy día debes 160. O sea, son magnitudes relevantes. Por eso el punto es, el endeudamiento es una ayuda, es una posibilidad, una herramienta que permite pasar la situación, sí, pero uno puede existir hasta cierto margen con el endeudamiento, porque de ahí una cierta frontera en el cual eso pasa a ser una deuda no sana, no pagable. Y es por eso que el arte está a ver dónde, y es por eso que en nuestro rubro, lamentablemente, hay algunos los cuales debemos decir que no, para bien incluso el propio deudor, de manera que quede algo de patrimonio que pueda reemprender. Ese es el primer ámbito a conversar. A completar los 3 son. El segundo tiene que ver con que en este tiempo ha habido una gran presión que tiene que ver con el pago masivo de beneficios que desde el Estado se han dado, los mismos retiros del 10%, un salto en la transaccionalidad, en definitiva, un salto en la transaccionalidad automatizada especialmente. Pero el primer punto es decir, mira, los bancos hemos estado colaborando, dando la cara a nuestros clientes para pagar a ellos programas del Estado o que se han dado desde el punto de vista del legislativo que han obligado a generar un monto de pagos transaccionalmente millones. Estamos hablando de los pagos en total, estamos hablando de decenas de millones de pagos que se han dado en un periodo también muy corto y que ha sido una tremenda presión para mostrar si el sistema estaba preparado a ello. La buena noticia es que esto se ha hecho en muy buena forma, transparente y con la información adecuada hacia las personas. Y lo tercero es, asociado a eso, pero no necesariamente, pero es una buena noticia la que voy a dar, este tercer ámbito tiene que ver el salto en la digitalización de la transaccionalidad. Nuestro sueño, no recuerdo si alguna vez hemos conversado, una de las tantas miradas de lo que debería ser la banca en Chile en algún plazo, ojalá no en 50 años, sino que lo más cercano posible es posibilitar hacer un país sin billete y moneda. Porque los billetes de moneda no solo generan un problema a esta altura de virus también, en el uso de los billetes, sino que hay un problema de seguridad que lo vemos muchas veces con personas que son asaltadas al salir de alguna sucursal. Con todo el problema de ineficiencia en el uso de ese tipo de pago en efectivo. Y hasta hace menos de un año, el pago en efectivo seguía siendo por sobre el 50%, es decir, el mayor uso en los pagos era efectivo. Fíjate que en la pandemia, a consecuencia de lo que estamos hablando, por primera vez en la historia del país, los pagos electrónicos han pasado a ser los primeros, en primer lugar, y el efectivo ha quedado en segundo lugar. Y eso es una tendencia que queremos naturalmente afianzar. Yeah. José Manuel, ya voy a volver sobre los pagos, los medios de pago, pero te quería preparar que terminemos esta parte respecto de la pandemia.
¿Cómo está la banca? En el sentido, los deudores, tú dices que tiene que estar íntimamente vinculado con sus deudores. En el fondo, Sí. la pregunta es, ¿cómo está el nivel de deuda en Chile? El nivel de morosidad, ¿aumentó mucho? ¿No aumentó? Porque los estudios dicen que los chilenos ocuparon su retiro de 10% en buena parte para pagar deuda. Lo que, si fuera así, quiere decir que los bancos no debieran tener niveles de incobrabilidad mayores que la regla general, y quizás tengan menos, y quizás estén más sanos que antes de la pandemia, lo que sería una paradoja, pero esa es la pregunta. ¿Están sanos los bancos? ¿Está sana la cartera de los bancos? ¿El chileno está siendo buen pagador? Sí, me permite el punto, de hecho, dar una pequeña frase para poder mostrar el por qué dije que los bancos están según están sus clientes. Los bancos tienen dos formas de poder generar un problema y quebrar. Uno es que las carteras de crédito sean incobrables. Y eso es el más obvio, ¿no? El segundo es que exista un rumor de una insolvencia que no sea necesariamente de magnitud, pero que la situación de insolvencia prevista, lo que se dice, genera que el depositante no te renueva el depósito. ¿Ah? El Federico que tiene 1.000 pesos, se le llama, no renueva. Una corrida bancaria, le llaman algunos, Esa ¿no? es lo que se llama corrida bancaria, que incluso se puede dar sin que la corrida sea real. Basta con que empiece la sensación, que los inversionistas calificados pidan una tasa más alta, que las clasificadoras de riesgo digan, mira, esa institución la vamos a bajar de categoría, y esa situación genera un circuito muy negativo y que finalmente hace que hay un problema de liquidez y las empresas financieras quiebran por liquidez. En la historia del mundo, las mayores quiebras han sido por liquidez, no por insolvencia de las carteras. Okay. Bueno, claro que sí. Oye, ¿y cómo están los bancos entonces? Voy a tu punto. Hoy día la banca chilena, las cifras que se cuentan, nos muestran que el nivel de morosidad es la más baja que yo he conocido en mi historia en la banca. Es la más baja de los últimos 40 años. ¿Y se deberá el retiro del 10%? Yo creo que hay en parte sí, pero también en parte por las ayudas que se han dado. Yo creo que se está demostrando que en general el chileno es previsor y es más austero, voy a decirlo, que el promedio, que es lo que alguien podría haber planteado, porque los retiros que están en cuentas, hoy día las cuentas vistas, corrientes, la cuenta RUT, las cuentas digitales, están a niveles de 2 o 3 veces los saldos de antes de la crisis. Así de alta, han crecido. Segundo, en efecto, la gente ha pagado morosidades y ha permitido, y a otros montos están en inversiones, o sea, se ha ido a depósitos, en menor medida también a fondos mutuos. Yo pensaría que esta situación, incluso de morosidad, está bajo lo que debería ser una tendencia normal. Y que debiéramos esperar cuando la economía se reactive y volvamos a crecer como país, como producto geográfico bruto, pero además a crecer en crédito. Fíjate que los créditos de consumo han caído del orden de un 20%, han caído muy fuerte, en la mayor caída que yo he visto también en las últimas décadas. Cuando esto vuelva, es decir, la gente requiere crédito, es posible que la morosidad vuelva a niveles normales. Y la morosidad no es algo malo en la banca en la medida que se esté controlada y en la medida que las personas puedan tener algún espacio de renegociación, ¿no? Esa es la situación. José Manuel, bien paradójico en todo caso, ¿eh? Pandemia, más de 1 millón de pérdidas de puestos de trabajo, crisis económica y la salud de la banca especialmente sana, entonces, valga la redundancia, con salud. Yo te daría un punto adicional, ¿eh? Un punto adicional que tiene que ver con que los estudios nos dicen que los segmentos más endeudados de nuestro país no están en la banca. Los segmentos más endeudados, habitualmente, voy a ejemplificarlo en una persona que trabaja en la construcción, habitualmente no tiene crédito bancario.
y entonces uno dice, ¿dónde está el endeudamiento que no necesariamente está haciendo un endeudamiento sano? Bueno, está en un aspecto que son o el retail, o son automotrices, o es un tipo de deuda informal, y ahí la data no es tan robusta como la que yo te doy que puedo demostrar. Ya. Es decir, Piensa que ahí podemos tener... ahí la situación podría ser distinta. Vamos a averiguarlo. Oye, José Manuel, a propósito de la informalidad, mencionaste, ha aumentado por las cifras que se conocen mucho la informalidad, porque bueno, se ha perdido muchos puestos de trabajo, han cerrado muchas empresas, medianas, pequeñas, sobre todo, y ha aumentado la informalidad. ¿Eso afecta a la banca y al sistema financiero de alguna manera? Así es. Yo creo que esto es un punto que deberá ser una cruzada, incluso. Creo que la informalidad es mala en todos los ámbitos, salvo para la persona que tiene la empresa informal y que cobra con métodos que no son los de buenas prácticas. O sea, uno puede encontrar en Internet sitios que te ofrecen crédito, que no tienen ninguna regulación, que no tienen ningún control o supervisión, hasta encontrar entidades, o llamémoslas así, u organizaciones que dedican su foco en dar crédito a las personas, al comerciante especialmente, de menores posibilidades, al colero en las ferias persas, porque al colero, que le dan 100.000 pesos y le cobran el 10% a la semana, y con métodos que son gangsteriles. Entonces, nuestro punto es, nosotros como país, realmente, necesitamos hacer una agenda activa de manera de rescatar a las personas que están en la informalidad financiera. Estoy hablando de la informalidad financiera, ¿no? La informalidad comercial es otro ámbito que, por supuesto, también es mala, pero estrictamente la informalidad financiera, esto es un cáncer que deberá ser trabajado con políticas públicas consistentes, que deberá ser trabajado con permitir espacios de trabajo para que las instituciones supervisadas, no solamente los bancos, supervisadas bajo el CMF, se denomina que el regulador, pudieran tener un espacio de trabajo válido y que sea controlado. Yo creo que no hay mucha conciencia, hay poca conciencia. Y creo que este es un tema que a mí me encantaría poder, estamos intentando abrir el espacio de conversación para poder actuar fuertemente. Y respecto a la informalidad comercial, que debiera conllevar informalidad financiera, pienso yo, ¿no? Si alguien está en el mundo de lo informal, en lo comercial, difícilmente va a estar en lo formal, en lo financiero. Así es. Pienso. Así es. Y se ha aumentado la informalidad, la banca, la clientela de la banca ha disminuido. Ya conversamos que por si está bien, nunca había habido una baja tan baja en nivel de depósito, pero han perdido clientes la banca, sí, es más chica la cartera. Es más chica la cartera cuando voy a hablar de dos ámbitos. Uno, en este tiempo, ¿sí? En este tiempo, cuando digo que los créditos de consumo han caído un 20%, significa que ese stock de clientes ha caído también en un 20% en el número. Esos son miles de personas que dejaron de tener deuda en la banca. En el caso de empresa no se da tanto en este minuto, porque ha ido un esfuerzo de renegociación más importante. Entonces la baja más bien se da en empresas que en el ámbito en personas más que en el ámbito de empresas. De hecho, hoy día han caído, si uno toma un año a la fecha, han caído un 20% los créditos de consumo. Están cayendo los créditos de grandes empresas, están cayendo del orden de un 7%. Y lo que están creciendo todavía es el hipotecario, que está creciendo como un 4%, que es algo inercial. Eso es más lento, venía creciendo casi el 10%, hoy día está el 4%, y sigue creciendo todavía el ámbito de micro y pequeña empresa. Las cifras están disponibles, ese todavía sigue creciendo del orden del 6 o 7%. Y el esfuerzo hay que aumentarlo ahí. Si uno hace una mirada más amplia, más tiempo hacia atrás, voy a decir 10 años a la fecha, hay políticas públicas que han hecho que, por ejemplo, en el caso de personas,
muchas de esas personas con giros, porque el microempresario habitualmente es su root, no es el root de una empresa, es su root, han salido de nuestro sistema formal, yo diría, más de 300.000 root. Ahí hay políticas públicas, tiene que ver en parte con la máxima convencional, tiene que ver con la ausencia de información consolidada, ahí hay muchos temas, leyes que están durmiendo todavía en el Parlamento y que no tienen una salida como la debiéramos exigir a esta altura. Necesitamos leyes y políticas públicas coherentes para avanzar en inclusión financiera. Y la banca se le ha complicado un poco el negocio con la entrada de los fintech, con distintos, o sea, hay tantos factores de riesgo que me gustaría conversarlos contigo, pero el que más me gustaría poner al centro es, ¿tú ves factores de riesgo en la Convención Constitucional para la banca, para los actuales actores del sistema financiero? Sí. Yo creo que lo primero es que la banca y los inversionistas, cuando uno dice crédito, estoy hablando muchos de ellos con personas naturales, personas jurídicas, empresas que necesitan invertir. Siempre la dinámica es esa, los créditos no se justifican por consumo, es un segmento pequeño. La mayor parte de los créditos sanos tienen que ver con inversión. Muy bien. Lo digo porque lo que más necesitamos es tener despejado el horizonte en términos de reglas claras. Y una de las situaciones que tenemos que trabajar como país, por supuesto los convencionales, tiene que ver con tener la posibilidad de cumplir su mandato, que es hacer una constitución que permita que posteriormente nosotros mismos, como ciudadanos, la votemos favorable o no. Ese mandato ojalá sea lo más rápidamente cumplido. Es lo primero para poder despejar horizonte. Me preocupa porque tiene que ver con que la inversión yo la veo bastante detenida, en una mirada de 2 a 3 años, detenida. Solo para argumentar bien, este año estamos creciendo por efectos estadísticos. La base es tan baja que ya el ritmo que tenemos, incluso si no caemos en la actividad actual, va a significar que crezcamos de forma importante, pero la proyección posterior al 2022-2023 es bastante mala. Para mi gusto, no permite crear empleo porque hay un problema de inversión. Bueno, dicho eso, lo segundo tiene que ver con que yo comparto la necesidad que la Constitución represente a todos los ámbitos de nuestro país, a toda la ciudadanía posible. Y en ese sentido, una Constitución que tenga una mirada amplia, inclusiva en muchos aspectos, es necesario. Entre ellos necesitamos que el sector privado, que genera trabajo, pueda tener esta posibilidad de seguir creciendo e invirtiendo. Es decir, pase el filtro de que una nueva empresa se instale, que pase esta constitución, la que va a venir, pase el filtro que sí sea atractivo invertir en Chile, crear una nueva empresa en nuestro país. Esa situación pasa obviamente por la libertad de emprender, pasa por libertad de emprender de forma sustentable, respetando el medio ambiente, respetando los derechos de las personas, de los trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores, por supuesto. Hay un marco ahí que tiene que ver con hacer empresa en el siglo XXI y no hacer empresa en el siglo XIX. Eso creo que todo, al menos yo lo tengo bastante claro. Y escuchando en algunos sustos, en algunos miedos que escucho, mira, yo diría que voy a hacerme cargo como de 3 situaciones. La primera es que, a mi juicio, la Constitución debiera permitir que la competencia exista más fuertemente, no defendiendo a la empresa, sino que defendiendo al mercado, que exista mercado competitivo. Eso es como primer aspecto. Segundo aspecto, pienso, aunque no todas las constituciones del mundo lo contemplan, pero pienso que la experiencia del Banco Central, cómo ha funcionado hasta hoy día, puede que le agreguemos una cosita por allá, por acá, pero que la esencia se mantenga como tal, ha sido una muy buena experiencia comparativa con otros países. Y la tercera que he escuchado como miedo es que
el mercado de la inversión que se estructura a partir de las pensiones pueda ser un problema para el mercado financiero. Yo creo que una situación esquina que dice, mira, vamos a, como todos hemos escuchado, vamos a entregar de vuelta todos los fondos. Esas situaciones de esquina son absurdas, para mi gusto, porque generan no solo una pérdida tremenda para nosotros como personas que están hoy día en un fondo de pensiones, porque si uno vende todo, lo vende a precio muy malo. Si alguna vez ha vendido una casa apurado, un auto apurado, uno sabe que eso es un mal negocio. Sino que además lo que necesitamos es que exista una necesidad de ahorro. El cómo se genera ese ahorro es otro tema. Te doy dos datos. Hoy día la posibilidad que nosotros, yo tuve mi primer crédito hipotecario, tenía un solo crédito hipotecario, ahora estoy pensando, yo debo haber tenido unos 25 años, 26 años, era un ingeniero que trabajaba hace muy poco, y tuve un crédito hipotecario. En esa época lo debo haber tenido UF más 12, y me parecía fantástico. Bueno, esa posibilidad es muy cara hoy día. Nuestra realidad como país hoy día, después de 25 o 30 años, que fue mi experiencia inicial, es que tenemos el crédito hipotecario más bajo, más barato de Latinoamérica, comparable a muy pocas décimas de Nueva Zelanda, que tenemos el crédito hipotecario que nos permite dar a 30 años plazo, que Argentina no lo puede hacer, que Ecuador no lo puede hacer, que empezamos a ver, hay muy pocos países en el mundo que dan créditos a tasa fija en plazo a 30 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que puede poner por lo mismo en riesgo, valga la redundancia, esta situación crediticia, la posibilidad de tener estos créditos hipotecarios que otros países no tienen, incluso hasta 30 años, una tasa razonable? Sabemos que la tasa puede ser afectada si hay un fenómeno inflacionario, pero aislemos el tema del fenómeno inflacionario. Hay hoy día ciertos riesgos inflacionarios, ¿cierto? Pero bueno, no nos vayamos para allá, vámonos a los otros factores de riesgo que pueden existir. ¿Por qué en Argentina no hay la posibilidad de un crédito hipotecario a 20 o 30 años? Y en Chile sí. Claro. Bueno, en Argentina no hay un mercado de capitales desarrollado, no existe. La posibilidad que alguien pueda aspirar a ahorrar en algún instrumento de largo plazo no existe en Argentina, porque no solamente está el tema inflacionario, que es cierto que eso invalida cualquier mercado de capitales, sino que no existe una masa crítica relevante de ahorro y que genere esa profundidad del mercado. Si tú eres el único que tiene la intención de ahorrar, no hay profundidad, eres el único. Se necesitan muchos actores disponibles para invertir a largo plazo y que hagan una masa de ahorro importante, de manera que las fluctuaciones normales de las entradas, de las salidas, de las necesidades de caja que ahora voy a prepagar, sean absorbidos por esta masa de inversionistas, de depositantes, y eso del orden del 15%, también estoy un poco de memoria, el 15% del total de crédito en Chile es hipotecario y tiene esas características. ¿Y de dónde viene ese ahorro de largo plazo? Bueno, es ahorro institucional una buena parte, no todo, ¿eh? Pero cuando dice institucional, estás hablando de la AFP. Una parte son AFP, otra parte son compañías de seguro, de vida especialmente, que requieren largo plazo. En algunos casos son fondos de inversión que están también a largo plazo. Hay compañías de inversión más cortas, o sea, a familias. Los más útiles le llaman las family office, que también están invirtiendo y hacen un mix entre corto y largo plazo. Este mundo que está finalmente haciendo que su portafolio, su estructura de inversiones lo acomode según monedas, plazos, tasas, requiere esa profundidad. En Argentina no hay la confianza que hasta ahora en Chile ha habido para hacer esa figura. No ha habido la estabilidad institucional que en Chile sí la hemos tenido.
Y entonces Respecto, el desafío, ya, claro, el desafío es mantener los factores que me menciono: confianza, estabilidad y credibilidad de reglas de juego estables, de manera que el mercado funcione. respecto de eso, hay mucha discusión de qué hacer con los fondos de las pensiones, ¿cierto? Desde algunas ideas completamente, oye, en el extremo, como le dijiste tú, en el rincón, de retirar las platas, de devolver las platas si fueran de las personas, y otros querrán ocupar las platas en otras cosas, en otras políticas públicas. Entonces, pero pareciera que hay conciencia de que esa plata es necesaria para el mercado de capitales. Además de pagar pensiones, muy importante, y hay que mejorar las pensiones, hay que hacer una reforma profunda, pero es necesaria un fondo de plata que participe ahí en el mercado de capitales. Entonces la pregunta es, para la banca, para los que participan en el mercado de capitales, ¿es relevante o no es relevante quién administra? Porque se pueden acabar las FP, pero si siguen esos fondos administrados por un ente estatal, va a estar ahí disponible para el mercado de capitales y para una buena administración. Claro. O que sea administrado por la AFP es algo relevante que sí. Es una pregunta que tiene que ver con posibilidades. Hoy puede ser que se acaben las AFP, o puede ser que sigan, o puede ser que se les deje hasta ahora y en adelante no, pero la existencia del fondo es lo que, para entenderte, es lo que le da estabilidad al sistema. Te hago solo un énfasis algo distinto en la parte de la pregunta primera, porque para que no es el efecto principal, no es que exista el negocio de la banca. Tú lo produciste de otra manera, pero mi punto quiero enfatizar es que para que exista la posibilidad de un producto que hoy día es del mundo moderno para las personas y para las empresas, incluso las pequeñas, que aspiran a poder invertir en el largo plazo también. Entonces, mi punto es, voy a ir a tu pregunta de fondo, pero para que exista un crédito hipotecario sustentable de largo plazo, dentro de lo más barato del mundo, que nunca los papás lo conocieron, mi papá nunca tuvo un crédito así, ¿no? Los abuelos, ¿para qué decir? No existía. Y tenemos países a los lados que no lo conocen tampoco. Pero también para el comerciante o la inversión, para el emprendedor que está pretendiendo crecer y que necesita un crédito a 10 años, hay muchos de esos, ¿no? Entonces, hipotecario a 30, pero también crédito de inversión a 10 años, a 15 años, ¿cómo se da? Necesita que existan confianza, que exista credibilidad en el instrumento y reglas estables. En efecto, ¿quién es el que ejecuta la inversión? Es una situación posible de varias alternativas. Yo no quiero entrar en el ámbito de que exista un espacio de seguridad pública, ¿no? de seguridad social, es la palabra adecuada, ¿no? Eso es tema de pensiones, eso es seguridad social, eso es una respuesta más larga. Pero existiendo un fondo que tiene objetivos de seguridad social, como serían pensiones, el quien administra ese fondo es clave. Yo diría que mantenga solo dos conceptos clave. Primero, que las decisiones de inversión sean consistentes con el tiempo en el cual se requiere su fondo. ¿Ok? De manera que si las pensiones en la curva, porque estos son puros modelos matemáticos, se va a ir necesitando entre 15 a 40 años más los flujos, bueno, las inversiones hay que hacerlas coherentes con eso. Por eso es que las compañías de seguro de vida hacen inversiones a 30 y a 40 años, porque tienen que ver con la persona que tomó el seguro de vida, si lo tomó a los 20 o lo tomó a los 50, es distinto. Y la segunda es que la decisión debe estar basada únicamente en elementos técnicos, en términos de tener la mejor rentabilidad para su mandante, que debería ser la seguridad social. Y ahí es donde pareciera de sentido común lo que estoy diciendo, pero en el mundo tenemos mucha experiencia en donde las decisiones de inversión no se cuadran con los plazos, ni se cuadran necesariamente con elementos técnicos, porque aparecen otras consideraciones de mala política que buscan obtener o beneficios laterales para alguien, y para eso, por lo tanto, no toman el inversor más correcto, sino que
hacen malas prácticas, o hacen decisiones que simplemente no tienen un marco metodológico que yo diría que, al cual yo le confería mi plata. Es muy distinto, en definitiva, este es un tema estrictamente profesional. Yo no le voy a pasar mis fondos, mi dinero, mi ahorro a alguien que no sea capaz de administrarlo en forma confiable desde el punto de vista técnico. Hay una discusión que yo concuerdo contigo, no tiene que ver con el dueño, si es una AFP privada, si es una AFP pública, o si tiene una estructura como entiendo que está en Australia, ¿no? Que es un fondo que es del Estado, pero que tiene efectivamente un manejo que es estrictamente técnico. No importa quién son los dueños, pero las condiciones de cómo es esa inversión son clave, y en ese sentido debiera ser parte de la conversación futura, dependiendo cómo se vayan las alternativas que se fluyan hacia un sistema de seguridad social nuevo, si es que se va a ir por ese camino, o mixto, pero que la lógica que menciono, en términos de que las decisiones de inversión sean técnicas y que tengan coherencia con el uso final de los fondos, debe respetarse permanentemente. Por eso, y termino ahí, por eso es que la superintendencia de AFP hoy día es tan estricta en términos de cómo se debe invertir, en qué plazo se debe invertir, en qué tipo de instrumentos se debe hacer. No es porque sean simplemente que sea una forma artificialmente estricta. Hay una lógica para poder resguardar que esos dineros sean tengan la mejor inversión posible. Entonces, en definitiva, la existencia de un gran fondo de dinero es necesario para que, más las otras reglas que tú señalas, los otros principios que tú señalas, es muy fundamental para que funcione el mercado de capitales, como Sí. la sangre en las venas del mercado de capitales. De largo plazo. De largo plazo. De largo plazo. José Manuel, ya llevamos, parece, otros tiempo suficiente, se nos queda pendiente tema importante que tiene que ver con la banca y el sistema financiero, como las Bitcoin, ¿cierto? Las fintech, incluso algunos bancos o dueños de bancos están invirtiendo en fintech, cuestión que antes se le veía como el desafío, ¿no?, a la banca, y ahora como que lo están, ya está cambiando un poco las cosas. Me gustaría que otra conversación se la dedicáramos a estos temas más emergentes, ¿ya? Fintech, Bitcoin y otros. Bitcoin. Yo solo te voy a mí encantado, solo te hago una frase para ser más provocativa en la próxima conversación. Si uno dice fintech, eso es financiera y tecnología, ¿no? Y para mi gusto esas dos frases, o esas dos palabras, finanza y tecnología, es el alma de un banco. Es finanza y es tecnología. No podría ser de otra manera. Entonces, para decirte, mira, las fintech otra vez no están en la vereda enfrente de los bancos. Y por eso hemos visto lo que tú mencionaste, que eso es, en general, es una buena noticia para poder hacer mejor el trabajo de la banca. Lo que pasa es que, y ahí nos vamos después de la conversación, que hay aspectos que algunas big tech incluso, de las grandotas, que quieren meterse en espacios que debieran ser más bien sagrados desde el punto de vista del resguardo de la fe pública. Y solamente todo el título. Cuando se hacen captaciones encubiertas o cuando se incorpora en la cadena de pago y se hace en una forma que genera riesgo para la propia cadena, para el total de la cadena. Ya volveremos sobre esto porque, claro, tiene que ver con la captación de recursos o no, que como dices tú, puede ser hasta encubierto, ¿cierto? Encubierta. Tiene que ver con la fe pública, con las cadenas de pago, pero es bueno dejar pendientes algunos temas para volver a conversar. José Manuel, un gusto. Muy bien, disponible como siempre. Buenas tardes y muchas gracias.